Quería retomar esa primera idea del pasaje de la normalidad a la heterogeneidad o de lo homogéneo a lo heterogéneo. ¿Podrías avanzar un poquito sobre eso que contaste ayer? Sí, retomando lo que recién presentabas, y como dice este encuentro, elige tu propia aventura, la escuela creaba un camino al que había que recorrer. Si lo recorrías en el tiempo esperado, de la manera esperada, y llegabas al fin esperado, tenías un reconocimiento. Hoy me parece que la escuela lo que tiene que ser es más espectadora de por dónde generar esos recorridos, cómo elegir su propia aventura. Para salir de la escuela por un momento, digo, aquí en Uruguay, en Argentina, en muchos países de la región, seguramente todos vimos alguna vez el zorro, ¿no? Y el zorro había que verlo en una hora determinada, en un canal determinado. Acá creo que se daba por Carmelo TV, en Argentina se daba en Canal 13, a las 12. Si yo no llegaba a las 12 no lo veía. Hoy estamos formando y educando una generación de jóvenes, de niños y de niñas, en donde no necesitan sentarse en la tele a la hora que la tele le dice, sino que hay un streaming, donde yo veo lo que quiero cuando quiero. Y eso no convierte a que la escuela haya que hacerla a la carta, pero hay que tener en cuenta los recorridos personales. Los recorridos personales en la vida a veces pueden ser caprichosos, y ese es un desafío que tenemos como esta generación, cómo hacer para que no todo empiece cuando llego yo, ¿no? La fiesta empieza cuando llego yo. Sin embargo, hay una cabeza que está seteada para esto. Entonces, ¿qué hace la escuela con aquel en que en ese momento, en ese año, en esa edad no tiene curiosidad por lo mismo? Habrá cosas que habrá que hacerlas con más esfuerzo que otras, pero no puede dejar de lado la motivación, la curiosidad. Entonces, esto de cambiar el paradigma tiene que ver con, no puedo hacer que todos hagan lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo que yo espero, que el sistema espera, y tengo que poder incluir. Entonces, eso tiene que ver con la heterogeneidad. Hay un tema que siempre me llama la atención y lo venimos hablando también con Darío y demás. Fíjate que hoy decimos siempre, los adultos somos todos distintos, somos todos diferentes y hay que respetar la diversidad, pero cuando hablamos de la escuela tenemos que homogeneizar a todos lo mismo, a todos igual y no transformamos y hay que normalizar. Sin embargo, sabemos que los niños también son todos diferentes, ¿no? Y sin embargo, las propuestas pedagógicas generalmente no contemplan esa diversidad en las formas de desarrollarse, de aprender, en estas rutinas o rutas que pueden armar cada uno de los niños en su particularidad, ¿no? Me gustaría tomar lo que dijo recién Gregorio. Hoy nos reúne un proyecto dentro de la red que es North, trabajamos juntos, pero nos ha reunido la pasión por cosas similares antes de conocernos trabajando juntos. Nos conocimos compartiendo pasiones. Y en esto que él habla de los niños, la escuela muchas veces en esta tendencia dejó de lado lo que es la esencia. Porque uno dice, un niño deja de ser curioso, un niño deja de ser ordenado cuando pasa del kinder a la primaria, un niño deja de hacerse preguntas. Como educador digo, me duele pensar si la respuesta es que se escolarizó. Si la escolaridad logró eso con el chico, algo hicimos mal. Bueno, acá es donde hay que estar atentos también a necesidades, curiosidades y pensar cuál es la posibilidad de crear un trayecto personal de aprendizaje. No todos al mismo tiempo de la misma manera. Vos sabés que hace días entrevistamos a Pepe Menéndez y él decía, recordando a un pedagogo, decía, ojalá que la escuela no haga que los niños odien la matemática, ¿no? Pensaba en esto cuando acabas de decir. Ahora, perfecto con el tema de la heterogeneidad, perfecto con las necesidades de cada uno, pero hay un programa educativo. ¿Cómo hacemos para acompañar ese programa educativo? En una de las cosas que tiene TICMAS, y yo menciono TICMAS porque trabajo en ese producto, en ese proyecto, y entonces hay algunas cosas que conozco, acomoda, por ejemplo, TICMAS se acomoda a los tiempos de los chicos. Entonces hay un chico que tiene que resolver una actividad en 25 minutos y la resuelve en 40, no hay ningún problema porque la plataforma es lo suficientemente flexible como para seguir el tiempo. Pero hay que resolver una actividad igual. Entonces, ¿cómo hacemos para ir y venir en esa diferencia y en esa normalidad? Perdón, la palabra normalidad ya está completamente perimida, pero fue una palabra que dije yo al comienzo. Entonces, perfecto. Sí, siempre cualquier docente, cuando vos le proponés hablar de pensar en rutas de aprendizaje diferenciadas, empezar la diferenciación, te dice, bueno, pero yo tengo un programa que cumplir, viene la inspectora, me controla y si no cumplí el programa, me cae con todo. Bueno, ¿qué pasa con yo siempre les pregunto, ¿y alguna vez cumpliste con todo? No. ¿Y alguna vez llegaste a cumplir todo el programa y cumpliste lo que dice el programa educativo? No. Y entonces, ¿por qué estás preocupada por eso? Porque sabemos que los programas son un norte, pero que en la vida cotidiana vos lo que tenés que hacer es diseñar actividades pedagógicas que te permitan
desarrollar y tener un camino para recorrer. Pero el camino de las metodologías, las formas de trabajo, es distinto para todos. Y es distinto en el diseño instruccional. Cuando vos diseñás las propuestas pedagógicas, te permite que en la realidad es algo que no pasa efectivamente, que a todos le das a todos por igual, pero sin embargo está a veces el norte puesto en la cabeza del docente es le tengo que dar a todos por igual. Sin embargo, está constantemente el docente estresado diciendo tengo que lograr completar el programa, cuando en realidad lo que pierde de vista es el aprendizaje pedagógico, el aprendizaje significativo, el aprendizaje profundo de esos contenidos curriculares que tiene un plan de estudios oficial, ¿no? Acabás de tirar a unos abajo la gran excusa de tenemos el programa para seguir. Recuerden la cara de este sujeto porque nos acabas de cambiar. Ahora no tenemos excusa, es cierto, nunca cumplimos con todo el programa, es imposible. Pero siempre lo teníamos como la gran excusa, como el gran paraguas. El gran paraguas y también la gran condena, eran las dos cosas, ¿no? Sí. A mí me parece que lo que vos planteabas y lo que plantea Gregorio tienen un punto en común. Que estén cuando uno habla de un programa habla de contenidos. Que estén los contenidos y la información, el tema es qué hago con eso, para qué y cómo, ¿no? La pregunta es no qué vamos a enseñar, el qué vamos a enseñar está prescripto, está estandarizado, está. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo acceder? Y yo creo que la tecnología, las plataformas, como vos recién mencionabas, son los grandes aliados para la diferenciación y para la heterogeneidad. Justamente por eso, porque es la herramienta que no hace que las cosas tengan que suceder, como decía Gregorio, hay que hacerlo porque lo dice el programa. Antes, cuando lo único que uno usaba como complemento para el mensaje era el libro era una condena que no usara todos los capítulos. Y si uno se cometía la locura de decir, bueno, este capítulo la verdad que no es significativo, decir, ¿para qué lo compré? Pero el libro estaba hecho, estaba escrito y se reeditaba todos los años y siempre era igual. La plataforma lo que tiene primero es la riqueza de seguir complementándolo y poner al usuario como justamente, como decían los colegas antes desde el plan Ceibal, como generadores de contenido, no solamente como usuarios o personas que van a leerlo para replicarlo, sino que van a poder complementarlo. Y una plataforma hoy lo que permite es que un docente, que un alumno lo complete, que no tenga un techo, que lo siga desarrollando y que le encuentre una vuelta distinta. Y la diferenciación tiene que ver con esto, con los tiempos de aprendizaje, con la curiosidad y con los niveles de profundidad que pueden tener. Lo saco del aula y lo llevo a la red. Red Itiner es una red muy importante de muchos colegios y cuando un estudiante forma parte de esa red, de alguna forma forma parte de todos los colegios. ¿Cómo se construye una identidad en cada uno de los coles, pero igual sosteniendo una identidad general? Empiezo como fundador. Sí. A ver, yo creo que la localía, el pertenecer a una comunidad determinada, a un edificio, a un país, hace que uno tenga que tener una raigambre, una identidad con esa comunidad, con ese país, con ese lugar de origen en el cual me reencuentro con mis pares, con mis colegas, cada día. La red lo que da es una identidad, como ayer también mencionaba, más global, más de, hay un otro, que a lo mejor no tengo la cotidianeidad, no comparto la mesa cotidianamente, no estudio, pero sé que tenemos algo en común, que son principios, que son valores, que son modos de aprender y que además podemos retroalimentarnos. La práctica que está en aquel colegio que nunca veo porque está muy lejos, hay algo que justamente la tecnología que nos une para poder hacer un foro docente. Y ese foro docente es por ahí con gente que no veo nunca. Cuando se inaugura un colegio nuevo, puedo saber qué ya se usó, es bueno o es malo, aporta o no. No porque voy a replicar la experiencia, pero tengo a alguien que lo hizo. Y creo que la red, y agradezco tu reconocimiento, es esa red, pero hay una red profesional que excede todo. Hoy uno puede entrar y después de la pandemia a escuchar las charlas que quiera del mundo, con los profesionales más grandes del mundo y contactarse con todos los profesionales. Bueno, hay que crear redes de contacto, crear redes de sostén. Yo digo que la red une y sostiene. Eso me parece que es un poco el concepto. Creo que ahí está uno de los ejes. No se llama Federación de Colegios Itinere. No se llama así, se llama red. Y ahí está el concepto clave, ¿no? de red. Fíjate que pasa acá en Uruguay, ¿no? Los mejores resultados académicos se ven en Colonia del Sacramento. ¿Por qué se ven ahí? Y lo que se detecta es que trabajan mucho en red todos los colegios del sector público y privado. Ese es uno de los elementos clave, ¿no? que hoy impactan en los resultados académicos. Y tiene que ver que la interacción genera conocimiento, ¿no? Y eso pasa también adentro de la red. La red genera instancias
Cuando vos priorizás acciones adentro de una red educativa vinculadas a la generar interacción entre docentes de diferentes colegios, entre directivos de diferentes colegios, entre directivos, entre estudiantes de diferentes colegios, eso genera conocimiento. Y cuando vos interactúas con otros, fortalecer también tu identidad. Creo que ahí está un eje clave, ¿no? Y Gregorio, el North es un colegio que además ha cubierto las expectativas ha superado, mejor dicho, las expectativas de inscripciones. Entonces, más allá de eso, quiero decir que ha tenido un inicio muy promisorio. ¿Qué aprendiste de la red cuando pensaron en este colegio? ¿De qué forma tomaron los conocimientos previos para potenciarlos? Y mucho. En realidad, Darío estuvo al lado mío durante todo el proceso y tiene que ver con que hay una experiencia acumulada de startup, digamos, de comenzar colegios. Y creo que lo más importante de acá y que siempre Darío nos remarca en torno a la construcción de la identidad del colegio tiene que ver con construir una narrativa del colegio, una narrativa de sentido, que le dé sentido a lo que hacemos, ¿no? Y tratar de también poder explicar para dónde queremos ir, ¿no? Y eso creo que fue el impacto que generó, la claridad en el dónde queremos ir y por qué hacemos lo que hacemos. Quizás a veces decíamos, bueno, Uruguay tiene una educación más conservadora, nosotros estamos proponiendo algo que se sale de eso conservador. Bueno, vamos a generar rechazo en las familias, bueno, pero en realidad son nuestros principios, son los principios de la red, son los principios del colegio. Bueno, cuando comunicamos con claridad, eso generó el impacto que hoy tenemos con un nivel de inscripción altísimo. A mí me gustaría agregar a lo que dice Gregorio cuando él habla de la narrativa, sí es una palabra, es un concepto que a mí me parece que define mucho la educación. Una narrativa institucional no es para solo contarla, es para también que niños y jóvenes creen su propia narrativa. Cuando vos hablabas al principio de que este espacio tiene que ver con elige tu propia aventura, elegir la propia aventura no puede empezar a los 18 años de vida cuando salgo del sistema educativo formal. Empieza desde la primera infancia. Entonces, escribir la narrativa de mi propia vida también tiene que ver con ser consciente de todo aquello que mi familia, el colegio, mi contexto me da y todo lo demás. Soy un ser social, activo, desde mi primera infancia. Cuando yo hago un campamento, cuando hago una actividad solidaria, cuando me reúno con otros, cuando veo una olimpiada matemática, cuando me va mal en una actividad matemática porque no lo entiendo, eso me constituye. Entonces, constituirse en ser consciente de esto es poder hacer realmente una introspección, una autovaloración de mis fortalezas, de mis debilidades, de mis necesidades. Y esto es lo que tiene que ser la escuela. La escuela no tiene que ser el que garantice la reproducción de contenidos. Hoy cuando escuchaba las experiencias tecnológicas, digo, abrir o no abrirle la puerta a la tecnología en la escuela no es una decisión, es un hecho. Ahora, puedo ser ajeno y decir, no sé qué hacen los chicos afuera con la tecnología o incorporarlo. Y así con tantas otras cosas. ¿Qué hace un niño fuera de la vida escolar? No lo sé. Bueno, no hay más un afuera y un adentro. Se diluye ese límite. Esa frontera del afuera y el adentro, la escuela tiene que ser menos engreída y saber que no es la única que genera conocimientos y aprendizajes. Antes cuando lo presentabas a Gregorio decía, su experiencia personal en el proyecto de NASA, aquí en Uruguay, me parece que un niño que atraviesa por eso, quizás la escuela lo tiene, algún niño por ahí, pensado que es un niño que tiene dificultades en las matemáticas o que tiene dificultades en comprender alguna cuestión. Y por ahí descolla en ese proyecto. Hay algo que ahí hay un divorcio. Hay una anécdota que el primer año que organizamos el evento de la NASA acá en Uruguay, un evento donde participaban estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, y en este primer encuentro un alumno del colegio de Los Pinos fue a participar de ahí y académicamente siempre sumamente descendido, le iba mal en matemática, en la parte más de... ¿no? Sin embargo, nosotros sabíamos que era un chico que la parte de modelado y diseño 3D andaba volando, pero siempre le fue mal en toda su escolaridad primaria y en escolaridad secundaria. ¿Por qué? Porque tienes las materias y le cuesta más. Sin embargo, ese día llegó, estaban en unas mesas redondas así, y había dos chicas que estaban en tercer año de ingeniería, y se sienta con ellas, niño 14 años. Se sienta ahí y empiezan a trabajar en equipo. A las dos chicas no lo podían creer lo que estaba pasando. Habían diseñado todo un proyecto que tenían que generar una cabina para una nave espacial que permitiera generar una cabina antiestrés, ¿no? Para los astronautas, para solucionar un problema que proponía la NASA.
Y el chico la diseñó, la modeló en 3D y la puso, ahí mismo la metió a imprimir. Y las chicas no lo podían creer. Claro, y tenía que ver con una experiencia que él había tenido vinculada al modelado durante 3 años, modelado de impresión 3D, cuando en realidad su autoestima siempre estuvo afectada fuertemente porque en todas las áreas que generalmente propone la escolarización es sumamente descendida. Al él impactar en ese área, que es el pensamiento más gráfico, el pensamiento visible, la parte más de construcción gráfica le iba muy bien, le empezó a impactar en todas las otras áreas. Un chico de un barrio marginal, empobrecido, de Casaballe, acá en Montevideo, y hoy acaba de terminar el bachillerato. Está buenísima la experiencia. Darío, Gregorio, les agradezco mucho el tiempo que nos han dado. Me parece que fue una charla re interesante. Les voy a decir la última, si quieren, como pregunta desde el estribo, ya también sabiendo que Darío viaja, así que no llegue tarde al embarque. Pero bueno, a partir de todas estas experiencias que han contado, a partir de el reconocimiento de cómo el contexto influye, porque finalmente lo que estaba diciendo Gregorio tiene que ver con el contexto y el por qué y el para qué, algo que también decía Darío antes. ¿Cómo se piensa o cómo se puede intervenir el currículum o el programa para que cada docente se mueva con cierta libertad, pero de nuevo, recordando que está dentro de una red? Tanto en la red como en los países, yo creo que la primera convicción que tenemos que tener los docentes es que cualquier currículum, cualquier listado, cualquier contenido no es un corset, es un piso. Al techo, este año usamos la frase "el cielo es el infinito", ya también lo usaba un colega acá, me parece que tiene que ver con eso. Y que el foco no está puesto en el qué, sino en el cómo y en el para qué, como decía antes. Entonces, el desafío es no qué te voy a enseñar, es cómo lo vamos a hacer. Ese cómo me parece que es donde el docente se tiene que desafiar para pensar en el desarrollo de habilidades, en la puesta en marcha y además en lo significativo de lo que vaya a suceder. Y obviamente que los sistemas o las instituciones pueden dar sentimiento de autonomía y libertad, pero que no es una autonomía y libertad. A mí no me gusta la frase de que yo cierro la puerta y soy dueño del espacio, porque si no eso desdibuja la idea de sistema, de comunidad y de institución. Me parece que lo que hay que hacer es grandes equipos de profesionales cuestionándose cómo, para qué, con quién vamos a transformar ese futuro. Creo que en esto que decía Darío también es, y lo que nos nombramos anteriormente es, tenemos que creer y confiar en que los profesionales de la educación son los maestros, ¿no? Los maestros sí que pueden interactuar con otros equipos y pueden interactuar con otros programas y pueden interactuar también adentro de un colegio. El colegio, una institución educativa, cuando arma un programa y tiene un programa establecido, hoy el concepto de inercia se aprende en tercero de liceo, pero si están fabricando un auto que se mueve con energía solar en primero de liceo, ¿no? Y el auto va a dejar de andar cuando le da el sol, no, va a seguir andando. Esos chicos están a punto, caramelo, para aprender el concepto de inercia. Entonces tiene que ver con la interacción adentro de una institución educativa, ¿no? Y los programas tienen que ver con eso, ¿no? Darío, Gregorio, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes Gracias a por la vos. invitación.